Mis hermanos, vamos a ver nuestra segunda parte del ministerio pastoral en el contexto trinitario, o el ministerio trinitario. Y espero que ya podamos ver que un ministerio trinitario es mucho más que simplemente ser un ministerio que cree la Trinidad. Sí creemos y debe ser parte de lo que enseñamos, porque es parte del consejo de Dios. Pero también es mucho más que eso, es una perspectiva, es una manera de entender a Dios, es una presuposición básica a través del cual entendemos todas las demás cosas. Y voy a ir un poco más rápido por esta próxima parte para poder verlo todo. Pero no solamente es la obra de Dios salvar a su pueblo, santificarlos y llevarlos a la gloria, pero también es la obra de Dios dar consuelo a su pueblo en medio de las aflicciones. Incluso el Espíritu Santo es llamado el Consolador, quien el Padre envía en el nombre del Hijo. El Padre envía en nombre del Hijo al Espíritu, quien es nuestro Consolador. Y en 2 Corintios 1, 3-6, habla de cómo el Padre, de toda misericordia y de Dios de toda consolación, nos consuela a través de nuestra participación en los sufrimientos y consuelo de Cristo. También en Romanos 15, Pablo habla de esa realidad y dice en versículos 5-6, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la unidad y el consuelo del pueblo de Dios viene en la comunidad trinitaria por la obra de Dios el Padre en Cristo Jesús. Pero luego en versículo 13 dice lo siguiente: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces es Dios el Padre dando consuelo y unidad al pueblo de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos esperanza, tenemos consuelo, tenemos misericordia, tenemos unidad y comunión con los hermanos, en el cual hay gran consuelo a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, la salvación, y me refiero a la conversión, la santificación y la consolación, tres partes de la necesidad del ministerio pastoral, son todas obras de Dios Trino que Él hace a través de sus ministros. Pero también la defensa del error. Esa es la cuarta necesidad que mencionamos: expandir la iglesia, guiar la iglesia en fidelidad, consolar la iglesia en medio de aflicción y defender o proteger a la iglesia del enemigo. Y esa es una de las cosas, una de las necesidades que el pastor tiene que suplir. La verdad depositada en la iglesia viene del Dios Trino. Se trata del Dios Trino y tiene el poder del Dios Trino. Pero también el Dios Trino es responsable para la protección y preservación del error. El Espíritu Santo es el gran maestro de los creyentes para convencernos de la verdad. Y parte de ese ministerio del Espíritu es también revelar y anunciar la venida de falsos maestros. Y es a través del Espíritu Santo que la iglesia y los pastores pueden retener el buen depósito que han recibido de Cristo a través de los apóstoles. Un texto clave aquí es el libro de Judas. Y quizás ya entiendan esa realidad porque lo hemos estudiado. En Judas habla del Dios Trino en el contexto de guardarnos del error en dos maneras. Los sujetalibros de Judas hablan de cómo es el Dios Trino quien nos preserva y guarda hasta el final del error. Nosotros somos los llamados por el Espíritu, amados por el Padre y guardados para Jesucristo. En versículo 1. Y termina con oración, adoración, una doxología a Dios el Padre de nuestro Señor, quien nos preserva, nos guarda hasta el final a través de Cristo. Entonces tenemos ese contexto de que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo han asegurado
que el pueblo de Dios llegue al final. Él es capaz de guardarnos sin mancha para presentarnos delante de su presencia en el día final. Esa es la obra de Dios que Él hace. Pero también lo hace a través de los pastores. ¿Ven? En ese libro vemos esa realidad. Él está diciendo, Dios, el Dios Trino los va a guardar. Y aquí yo soy su ministro, su siervo, para guiarles a cómo contender por la fe, cómo preservarse de ese error, cómo identificar y cómo reaccionar a ese error cuando viene. Incluso su instrucción principal de cómo contender por la fe se trata de una realidad trinitaria, en el contexto de la comunidad trinitaria. Dice en versículo 20 a 21. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Noten lo que está diciendo. Nosotros, en primer lugar, somos parte de una comunidad del Dios Trino. Una comunidad mutua, una comunidad de miembros del mismo cuerpo. Entonces, nosotros necesitamos, para defendernos del error, los unos de los otros, edificándonos los unos a los otros. Es algo recíproco, mutuo. Yo a ustedes y ustedes a mí, y todos los unos a los otros. Pero también necesitamos el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios el Padre y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esas es como las instrucciones que Él da para preservarnos del error. Vivir en comunidad con el pueblo de Dios, edificándonos y contribuyendo a la santificación los unos de los otros. Orando en el Espíritu Santo en dependencia de Él, disfrutando y conservándonos en la experiencia y comunión con Dios en su amor y esperando ansiosamente la misericordia de Cristo que viene al final. Esa es una realidad trinitaria en el contexto de la comunidad trinitaria. Y los pastores son llamados a ser instrumentos de esa realidad. Entonces vemos que los pastores son colaboradores con Dios en la obra que la iglesia necesita y la obra que Dios mismo hace, pero lo hace a través de instrumentos. Y nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos en las manos del Redentor, instrumentos para su gloria, embajadores de su reino, siervos en su viña, mayordomos de su viña, mientras Él esté allá en el cielo preparando una morada para nosotros. Nosotros somos cooperadores con el Dios Trino. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué tan amplio es el ministerio pastoral! Pero en segundo lugar, no solamente somos cooperadores, sino también debemos entender que nosotros somos contables y debemos dar cuentas al Dios Trino en cómo ejercitamos nuestra mayordomía en esa comunidad. El pastor es llamado para ser el instrumento de Dios Trino en el cumplimiento de su obra amorosa para con su pueblo escogido, redimido y regenerado. Eso también produce una relación de dependencia y contabilidad. Los pastores deben ejercer su ministerio como colaboradores con el Dios Trino, pero también con el reconocimiento de que su oficio y llamado viene del Dios Trino. Debe ejercerse delante del rostro en fidelidad a Dios Trino. Es decir, los pastores son puestos en su ministerio por el Dios Trino. Deben prepararse para rendir cuentas al Dios Trino. Y eso significa que el ministerio tiene su inicio en el llamado del Dios Trino y debe ejercerse en la presencia del Dios Trino y para la gloria del Dios Trino. Entonces, en primer lugar, el ministerio viene de Dios. Nosotros somos contables al Dios Trino porque es Él quien nos ha dado nuestro ministerio. La Biblia atribuye el oficio pastoral a cada uno de los miembros de la Trinidad. Por ejemplo,
en 1 Timoteo 1, 4, en Tito 1, 1 y en 1 de Pedro 4, 10 a 11. Habla de cómo Dios el Padre nos ha dado este ministerio. El ministerio que hemos recibido es una mayordomía, un ministerio de embajador recibido por el Dios Padre, como vemos en 2 Corintios 5, 18. También los ministros son siervos de Dios, llamados para ser el medio a través del cual el Padre revela la gloria y gracia de su plan en Cristo. Y el ministerio de toda la iglesia, especialmente los pastores, viene de Dios y debe reflejar sus palabras y sus obras y debe rebundar para la gloria de Dios. También vemos que el ministerio viene de Cristo. Pablo da gracias a Cristo específicamente por su llamado al ministerio. Dice, yo doy gracias a Jesucristo, quien me consideró fiel para ponerme en el ministerio. Ese llamado al ministerio viene de Cristo porque Cristo es también el Salvador de los pastores, para que su conversión y vida renovada sea un ejemplo para los creyentes y para que todo rebunde para la gloria de Cristo, quien es el Rey de Reyes. Ese llamado ministerial también viene de Cristo específicamente porque Él es la cabeza de la iglesia. Y como exaltado a ser su cabeza, recibió el poder para dar los dones para su edificación y madurez. Los pastores también son soldados enlistados por Cristo, quienes deben ejercer su oficio para agradar a Él, quien los reclutó para su servicio. Pero el ministerio también viene del Espíritu Santo. Cristo es la cabeza, quien da dones a su iglesia, pero esta obra se cumple a través de la operación y poder del mismo Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que hace a los creyentes miembros de su cuerpo, sometidos a su señorío y su cabezaduría, y les da una función para servir su cuerpo. Además, fue el Espíritu Santo que estableció a los hombres como ministros y pastores en la iglesia, y les guiaba providencialmente a sus esferas de ministerio. En Hechos 16. Y cuando Pablo habla de los ancianos de Éfeso, habla a los ancianos de Éfeso, habla de cómo fue el Espíritu Santo que los puso allí como pastores. Por lo tanto, el llamado ministerial es del Dios Trino, tanto del Padre como del Hijo y como del Espíritu Santo. El último texto que cité, Hechos 20-28, también tiene ese contexto trinitario. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. El pastor es apuntado y equipado para servir al rebaño por el Espíritu. Este rebaño al cual sirve es el rebaño de Dios por su amor y su elección. Y es el rebaño de Cristo porque lo compró con su propia sangre. Es posible que el término aquí Dios haga referencia a Cristo específicamente, debido a la estructura. Pero también hay la posibilidad de que sea el Padre y Cristo viene en el hecho de haber derramado su sangre para comprar esta grey. Pero aún si el Padre no está aquí más explícitamente, podemos entender muy claramente que es el Padre quien envió al Hijo, escogió a esas ovejas y se las dio a su Hijo. Entonces vemos que Cristo compró este pueblo que el Padre le había dado y es el Espíritu quien establece a los pastores sobre ellos. Entonces nosotros, como pastores, debemos entender nuestro rol, llamados por el Espíritu, para servir al pueblo quien el Padre dio a su Hijo, lo cual también Él compró con su propia sangre. Esa realidad nos revela la gran responsabilidad que nosotros tenemos en representar fielmente a Dios delante de su pueblo. No es nuestra iglesia, sino suya. Y es Él quien va a construir su iglesia sobre la roca firme. Y eso nos prepara para el segundo punto. No solamente nuestro ministerio viene de Dios Trino, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo, sino también debe ejercerse en la presencia de Dios Trino, delante de Él, delante de su rostro, con un entendimiento claro que en medio de la iglesia Dios está ahí.
En medio de mi propia vida, la vida de cada creyente, Dios está ahí. Y un testigo de todo lo que hago como ministro, Dios está ahí. Todo lo que hago en la presencia de Dios, para bien o para mal. Dios está ahí viendo mi ministerio. El pastor es llamado a trabajar en cooperación más estrecha con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como ese miembro de la Trinidad que representa toda la Trinidad en esta obra aquí en el mundo. Claro, hay esa interpenetración, esa comunión íntima de las tres personas, en que no hay una separación entre ellos. Pero la obra del pastor en este mundo muchas veces se atribuye al Espíritu Santo, quien está llenando al pastor, llenando todo el cuerpo y capacitando a todo el cuerpo para cumplir su función. Entonces, en un sentido, es el Espíritu quien es el centro del poder de Dios Trino para nuestro ministerio aquí en este mundo. Pero el ministerio, en dependencia del representante de Dios Trino, en nosotros, debe ejercerse con un ojo puesto en la realidad de Dios Padre y Dios Hijo, quienes están sentados y trabajando para la iglesia desde los cielos. El Espíritu ahora aquí en medio de la iglesia y Dios el Padre y el Hijo en los cielos trabajando a favor de la iglesia. El Espíritu trabaja aquí en medio de su pueblo y sus ministros, mientras Cristo y el Padre estén trabajando desde los cielos. Por lo tanto, el pastor debe trabajar en el poder del Espíritu, aquí, como delante de Dios Padre e Hijo en los cielos. Y esa realidad es muy importante y debe ser la perspectiva constante del pastor en cada oración, consejería y sermón. En primer lugar, vemos varios pasajes que hablan de esa realidad. En primer lugar, Pablo habla del Padre y nuestra contabilidad a Él como una motivación para esforzarnos y mostrarnos como obreros fieles en su palabra y nuestro carácter. Dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Además, otros pasajes ponen a Dios Padre e Hijo en los cielos como testigo de todo lo que el pastor hace entre la comunidad trinitaria. Por ejemplo, 1 Timoteo 5, 21. Te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Otros textos dicen lo mismo. En 1 Timoteo 6, 11 a 16. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. En ese texto, la realidad de que Dios Padre e Hijo son nuestros testigos, debe motivarnos a tener un carácter libre de las manchas de la carne, un ministerio fiel hasta el final y un ministerio que fielmente guarde y retiene el mandamiento hasta la venida de Cristo. La realidad de Dios como el dador de vida da esperanza al pastor para que ese poder sea manifestado en su ministerio. Y su uso de un instrumento tan débil para producir frutos tan gloriosos. Y también el ejemplo de Cristo, quien dio un buen testimonio, una buena profesión delante de Poncio Pilato, debe guiar al pastor en su sufrimiento y su obediencia a Dios hasta el final. Como Cristo se sometió a sufrimiento, a sufrir las penalidades y a obedecer a Dios hasta el final, y como Dios puede dar vida a todas las cosas, nosotros debemos hacer todas las cosas en dependencia de Él y teniendo a Él como nuestro testigo.
En 2 Timoteo 4, Pablo dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. En ese texto vemos a Dios el Padre y el Hijo como el juez de todo el mundo y el Rey eterno como los testigos de nuestro ministerio. Y por lo tanto debemos fielmente predicar su palabra. Esa realidad de Dios Padre e Hijo como juez debe guiar al pastor en fidelidad, pero también debe formar su perspectiva y valentía en predicar la verdad y corregir el error. El error viene, y Dios va a juzgar a todos los que son llevados por Él, incluso si es Él mismo o si son su pueblo. Entonces, Él debe buscar ejercer su ministerio en fidelidad a la palabra delante de Dios, porque el error viene para tratar de engañar a Él y a su pueblo. Y Él tiene que poder dar un buen reporte de cómo Él cuidó de sí mismo y del pueblo de Dios en su ministerio. Porque Dios viene para juzgar. Entonces Él va a juzgar al pastor si Él desvía al pueblo un error, y también a su pueblo si son desviados por el error. Y el pastor debe buscar cuidarles para que lleguen enteros al día final. Un texto clave aquí es 2 Corintios 2, 17, cuando Pablo dice, pero nosotros no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que es con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por lo tanto, el ministrar de parte de Dios y delante de Dios hace un ministerio que sirve fielmente a su pueblo, no para ganar o aprovecharse de ellos, sino para servir y edificar. Aquí vemos que el ministerio es delante de Dios y en unión con Cristo. Unidos a Cristo, delante de Dios en su presencia y con poder que viene de Él, ejercitamos nuestro ministerio. En tercer lugar, el ministerio es también para la gloria del Dios Trino. Esos pasajes que vimos, que Pablo está llamando a Timoteo delante de Dios, Padre e Hijo, para ejercer bien su ministerio, también habla de cómo ese tipo de ministerio produce la gloria de Dios. Él termina cada uno de esos mandatos con una doxología, dando honor y gloria a Dios. Porque no es solamente porque somos establecidos por Dios para representar a Dios, sino los pastores son nombrados en la iglesia para servir a la iglesia para la gloria de Dios Trino. El pastor debe buscar tener un ministerio fiel a Dios Trino, para el bien del pueblo de Dios Trino y para la gloria suprema del Dios Trino. También Pedro hace el mismo punto. Todos los dones dados por Dios y ejercitados en dependencia de Dios producen el fruto de la gloria de Dios. El ministerio que es de parte de Dios y delante de Dios es también para la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. De hecho, eso es solo una extensión de que somos cooperadores con Dios. Porque la salvación que estamos administrando es una salvación para la gloria de Dios. Es una salvación que tiene la intención de servir la alabanza de su gloria. E incluso la comunidad que esa salvación establece es una comunidad en la cual Dios ha diseñado manifestar su gloria, su multiforme gracia para su gloria en medio de su pueblo. Entonces, si nosotros solo somos cooperadores con Dios, recibimos nuestro ministerio de Dios y Él está obrando en nosotros para cumplir esa obra, Él debe recibir toda la gloria. Eso es el fin por el cual trabajamos, pero también la perspectiva de la cual trabajamos. Como Pablo dice en 1 Tesalonicenses,
Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios, para que se nos confiara el Evangelio. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. El ministerio que viene del Dios Trino y que se ejerce delante de Dios Trino busca servir al Dios Trino, no para la gloria y grado de los hombres, ni para el lucro personal, sino en fidelidad a Dios Trino y para su gloria. Los pastores buscan recibir el elogio que solo puede venir de Dios, como Cristo también nos dio el ejemplo en su vida. Él no buscaba la gloria de los hombres como los fariseos, sino buscaba la gloria que solo puede venir de Dios. Y quieren que todo su ministerio sea no para la gloria de otros hombres, ni para su propia gloria, sino para la gloria de Dios que lo estableció como pastor. Como también dice 2 Timoteo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esa es la meta, el fin de ese ministerio trinitario. Que a través de nosotros, a través de ese ministerio, agrademos al Dios Trino que nos reclutó. Y en tercer lugar, nuestro ministerio trinitario depende de Dios Trino. Cooperamos con Dios, somos contables delante de Dios y dependemos de su poder. El fruto y la eficacia de nuestro ministerio depende del poder y obra y gracia del Dios Trino. El poder para el ministerio pastoral, como para toda la vida cristiana, viene de la gracia de Dios el Padre, la gracia del Hijo y a veces la gracia de los dos a la vez. El fruto del ministerio lleno del poder de la gracia de Dios es la manifestación del Espíritu en poder. Esa realidad también se enseña en otros pasajes, como Romanos 15 a 16. Dice, os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, el Padre, para ser ministro de Cristo Jesús, a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Noten eso, su ministerio viene de Dios, de su gracia, y es para ministrar a Cristo Jesús, ser su ministro a los gentiles. Y esa obra, ese deseo que Él tiene de ofrecer a esas almas delante de Dios, tiene que ser santificada por el Espíritu Santo. Esa ofrenda, ese sacrificio que Él quiere hacer de esas almas, de esas personas, tiene que tener la obra de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, para que sea aceptable. Aunque Él es el sacerdote ahí haciendo esa ofrenda, es el Espíritu Santo que lo santifica. Además, cuando Pablo habla de los ministros como mensajeros del nuevo pacto, explica cómo ese provee confianza y poder para un ministerio eficaz. Dice, confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, porque somos ministros del nuevo pacto que nos hace que acompañe nuestro ministerio el poder del Espíritu Santo. Entonces, es el poder y eficacia del Espíritu Santo en ese nuevo pacto que nos da confianza delante de Dios por medio de Cristo. En Cristo tenemos confianza para nuestro ministerio, sabiendo que la suficiencia no viene de nosotros, sino de Dios, porque somos ministros del nuevo pacto que tiene el poder necesario para cumplir la misión que nuestro ministerio tiene. Entonces, concluimos este estudio, con algunas de las implicaciones de un ministerio trinitario. ¿Qué significa? Si nosotros entendemos esa realidad, ¿qué produce? ¿Qué implicaciones tiene para
cambiar nuestra perspectiva del ministerio pastoral. Pues en primer lugar, nos da un ministerio de gran privilegio. Es un ministerio de privilegio. Nosotros somos llamados a cooperar con el Dios Trino en la ejecución y aplicación de un plan eterno y perfecto. Nosotros tenemos una joya rica contenida en vasos de barro, tan pequeños, frágiles e insignificativos. Nosotros somos los mensajeros y cooperadores con el Dios Trino en aplicar su salvación eterna, que empezó en la elección eterna, se cumplió en la redención del Hijo y se aplica en la obra del Espíritu Santo y culmina en la gloria y vida eternas en el futuro. Nuestro pequeño ministerio aquí, nuestra consejería, nuestras visitas pastorales, nuestros sermones, incluso en una iglesia pequeña, es una de las maneras que Dios ha decidido usar para manifestar la gloria de su plan eterno a través de la iglesia. Nosotros tenemos ese privilegio de cooperar con el plan eterno de Dios Trino. Qué privilegio tan elevado, tan glorioso, que incluso algunos de los hombres del pasado dirían que incluso no sería un desagrado, una pérdida de estado si uno de los ángeles más elevados se hiciera un hombre para servir como pastor. Qué ministerio tan elevado y privilegiado, ser un cooperador con Dios de esa manera. Incluso es algo parecido a lo que la Biblia sí habla de los ángeles. Ellos son puestos como ministros para asegurar la salvación de los hijos de Dios, ¿cierto? Según Hebreos 1. Y ese en un sentido es lo que los pastores hacen. También es un ministerio de privilegio y de representación. Vemos que el ministerio trinitario es un ministerio de representación. No solamente cooperamos con el Dios Trino, sino también somos llamados a reflejar y representar al Dios Trino delante de su pueblo. Eso significa que lo que hacemos y decimos debe ser fiel a su palabra. Debemos procurar mostrarnos como obreros fieles en esta mayordomía. Como Charles Bridges dice, siguiendo esa sagrada institución hacia el cabal del trono eterno de Dios Trino, ¿con qué postración del alma debemos atarnos a sus solemnes obligaciones? Si hemos visto que este ministerio que hemos recibido desciende del trono de Dios mismo, de Dios Trino, ¿con qué postración del alma debemos atarnos y dedicarnos a sus solemnes obligaciones? Nosotros hemos recibido el depósito del misterio glorioso del plan eterno de Dios revelado progresivamente en las Escrituras como nuestra guía de fe y práctica, y debemos ser encontrados fieles. Además, eso significa que nuestro ministerio debe ser uno de amor. Dios planificó esta obra en amor. Cristo vivió, murió y sigue obrando en los cielos por amor a su pueblo. El Espíritu es un espíritu de amor que se manifiesta en el amor de su pueblo. El ser el pueblo de Cristo significa ser un pueblo de amor. Y así es como los pastores son llamados a representar a Dios. Los pastores deben ser ejemplos de amor en su cuidado y trato para con los cristianos y los incrédulos, y también en su predicación. Hemos recibido el mensaje del amor y reconciliación que Dios ha decidido hacer en Cristo, y nosotros debemos reflejar ese amor para con los pecadores. Por lo tanto, nuestras vidas y nuestros sermones deben tener el aroma del amor de Cristo y ser una muestra de ese amor que Él tiene para con cada uno de su pueblo y que Dios tiene para con todos los hombres y decidió manifestar en Cristo. El pastor debe reflejar el amor de Cristo y ser constreñido y controlado por su afecto para con su pueblo. Los pastores deben imitar el ejemplo del buen pastor en dar su vida por las ovejas. No solamente en una manera hipotética, en un caso de persecución intensa, Él entrega su vida para que la iglesia siga, sino es una realidad diaria y semanal, cuando el pastor se sacrifica de su tiempo, sus esfuerzos, su cuerpo, sus recursos, para bendecir y contribuir a la madurez y crecimiento de su iglesia.
Además, no solamente debe producir un ministerio de fidelidad y amor, sino también de autoridad. Los pastores representan a Dios en su voluntad y su amor. Y por eso deben guiar a la iglesia en la verdad y la santidad con la autoridad que viene del depósito encomendado a la iglesia. Esa autoridad no es inherente en los pastores, sino viene porque son encomendados con la palabra autoritativa de Dios. Cristo ha dado a los ministros una autoridad con el propósito de representar a Dios y edificar a su iglesia. En tercer lugar, una otra implicación es que es un ministerio de relación, un ministerio personal. La diversidad y unidad de la Trinidad provee la base para la diversidad y unidad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el pastor debe imitar al buen pastor en conocer a cada uno de sus ovejas. Debe entender que cada miembro de la iglesia es amado por Cristo, incluso el más pequeño, y puesto en el cuerpo con una función importante que el resto del cuerpo necesita, incluso él mismo. Por lo tanto, el pastor debe procurar entrenar a ese miembro en cómo ejercer esa función en amor al cuerpo y a la cabeza. Además, cada miembro también tiene una variedad de otras situaciones en que vive. Ser madre, esposa, padre, esposo, siervo, amo, ciudadano, etc. El pastor es llamado a ayudar personalmente a esos creyentes en cómo vivir en esas varias esferas en una manera conforme al Evangelio. Además, las ovejas son diversas y tienen una diversidad de necesidades. Hay ovejas heridas, desanimadas, débiles, enfermas. Y el pastor debe buscar conocer esas diversas necesidades con precisión para poder aplicar la palabra divina y amor de Cristo en una manera precisa y útil. Además, el pastor sirve a Cristo a través de servir a su pueblo. Por lo tanto, el pastor no está en su ministerio simplemente para Dios, aunque principalmente obra de parte de Dios y delante de Dios. El ser un fiel siervo de Dios significa ser un buen siervo de su pueblo. Un pastor no puede decir, yo estoy aquí para Dios y no me importan ustedes. Porque eso no es ser un representante de Dios. Eso no es ser fiel a Dios, ser un buen siervo de Dios. No puede decir, yo sirvo a Dios, no a ustedes. Pero si él es un buen siervo de Dios, va a servir a los que Cristo sirve. Va a amar a los que Cristo ama. Va a entregar su vida por los que Cristo entregó su vida. Por lo tanto, los pastores buenos y bíblicos buscan no solamente entregarse a Dios, sino también al pueblo de Dios. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, yo busco a vosotros. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. El buen pastor no busca servir para obtener algo de Dios ni de su pueblo, sino simplemente para servir en la edificación del cuerpo de Cristo y derramar su propia alma como una ofrenda a favor del pueblo de Cristo, que Él ha comprado con su propia sangre. Eso es la instrucción para todos los creyentes cuando Pablo dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Pero especialmente para el pastor, cuando él dice unos versículos después, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El buen pastor no es suficiente simplemente presentar el Evangelio y la santidad delante del pueblo de Dios, sino también quiere presentar su propia alma como un sacrificio para su bien en amor. Como dice en 1 Tesalonicenses, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Esa actitud refleja el amor de Dios, del Dios Trino, que les anunciamos y que nosotros mismos hemos experimentado.
Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos predicando y anunciando y representando a Cristo, quien derramó su propia vida y su propia sangre por su pueblo, cuánto más sus representantes deben ejemplificar ese amor para con ellos, entendiendo que Cristo se ha identificado de tal manera con su pueblo, que un servicio para con el menor, el más pequeño de sus hijos, es un servicio directamente a Él. Una de las maneras más directas de servir a Cristo hoy es por servir a sus pequeños. Cristo ama a sus pequeños, ama a su pueblo, y Él ha deseado que sus ministros y sus representantes también se preocupen por sus pequeños. Y finalmente, el ministerio pastoral. El ministerio trinitario, y solo este tipo de ministerio, es un ministerio lleno con poder, lleno de poder. El poder de Dios Trino, que planificó y cumplió la salvación y formó a la iglesia, es también el poder que se manifiesta en el ministerio pastoral. El mismo poder de Dios Trino que creó, que salvó, que estableció la iglesia, que la ha preservado a lo largo de los siglos, a pesar de la persecución, es ese poder que está activo en nuestro ministerio. Eso viene de la gracia del Padre y el Hijo, a través de la manifestación del Espíritu Santo. Y eso es posible porque somos ministros del nuevo pacto. El nuevo pacto asegura el poder que acompaña el ministerio fiel a la verdad y al amor del Evangelio. Y debido a ese poder manifestado en el Evangelio que somos llamados a predicar, nuestro ministerio debe ser uno de valentía frente a la persecución. Es decir, el ministerio trinitario es uno que está dispuesto a sufrir por el Evangelio, si eso es lo que Dios pide. Además, es un ministerio de valentía en que no se avergüenza del Evangelio. El ministro del Evangelio ha sido transformado por ese poder. Confía en su poder para transformar a los que están bajo su ministerio. Y por eso no se avergüenza por girar a los otros métodos humanos para lograr fruto, sino que es fiel y no se avergüenza y sigue fiel hasta el final. Entonces, para resumir las implicaciones, es un ministerio de privilegio, de representación de ese Dios Trino, de relación con ese Dios Trino y relación con su pueblo, y también de poder. Todo el mundo y la operación divina debe entenderse en el contexto de Dios en su Trinidad. Y así el ministerio pastoral también tiene que entenderse a la luz de Dios Trino. El pastor en un ministerio trinitario, es decir, un ministerio verdaderamente bíblico, sabe que está ejercitando su ministerio en comunión con el Dios Trino, para comunicar esa comunión a su pueblo, y así preparar a los santos para poder entrar en la plenitud de esa comunión con el Dios Trino en la gloria. Por eso trabajamos en cooperación con Él, listos para rendir cuentas a Él, sabiendo que Él es siempre nuestro testigo y en dependencia completa de Él. Y así procuramos hacer que nuestro ministerio sea un instrumento en las manos de Dios Trino para hacer que esta bendición trinitaria sea una realidad en la vida de todo su pueblo. Esa de Pablo cuando dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.